¿Qué tal? Buenos días. Este ya es el video bueno. Después de la incidencia, una disculpa, no había detectado que no se estaba grabando el video. He tenido algunos conflictos con mi equipo. Y en este video les voy a meter la sesión del día lunes y la del día hoy miércoles. Entonces, para que en un solo video vamos a ver las dos clases. La primera clase que vamos a ver es estudio y análisis de caso y su evaluación. Vamos a analizar un caso. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿De qué manera se va a utilizar? ¿Cómo se va a implementar? ¿Y cómo se va a evaluar? Nos vamos a enfocar primero a qué es un estudio de caso, cómo se va a evaluar. En la siguiente clase, bueno, en el siguiente, la continuidad, vamos a hacer un análisis y evaluación de desempeño dentro de un salón de clases, que es lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a partir primeramente de que los análisis y evaluación de casos se pueden utilizar en diferentes disciplinas, en el derecho, en la medicina, en la educación, en la administración y en las ciencias. En nuestro caso nos vamos a enfocar solamente en la evaluación desde el punto de la educación. El estudio de caso nos va a tener o es considerado una estrategia pedagógica y va a consistir en proporcionar una serie de casos que van a representar situaciones problemáticas diversas en la vida real para que se estudien y se analicen. De esta manera se pretende entrenar a los alumnos para generar soluciones o análisis de soluciones implementadas en una situación sumamente específica y su viabilidad o capacidad para dar respuesta a algo, la manera en la cual se van a enfrentar los alumnos a algún problema real. Puede tener tres tipos de casos. El primero va a ser un análisis de caso, el cual va a pretender que los estudiantes conozcan y analicen y valoren los procesos de intervención que se pueden elaborar por expertos, o sea, los estudios o los análisis de casos que ya fueron analizados desde otra perspectiva y específicamente en casos concretos. El otro es la aplicación de principios y las normas, en el cual se va a pretender a que los estudiantes ejerciten la selección y aplicación de los principios adecuados para cada situación, que se vayan realizando algún resultado y alguna conclusión a través de unas normas que ya puedan estar establecidas. Y la tercera, la solución de situaciones, en la cual se pretende que los estudiantes van a generar una solución o una situación a una problemática, sopesando cuáles serían las ventajas y las desventajas en cada solución que ellos puedan determinar. Es bien todo un trabajo conjunto. En la parte de la pedagogía, ¿cuál sería la intencionalidad del uso de los análisis de caso? Pues primero desarrollar un pensamiento analítico, después hacer que los alumnos reflexionen sobre una situación en específica, que valoren la situación, a partir de ello que se vayan desarrollando las capacidades y conocer las capacidades que los alumnos tienen para resolver los problemas y a partir de ello ver de qué manera se va generando una toma de decisiones, a llevarlos a los conceptos o los conceptos que yo tengo en la cognición y los conocimientos, aplicar a los conceptos ante un problema o alguna situación para analizarla y darle un resultado. Ver y analizar los desarrollos por competencias, la manera en la que se va a comunicar con los otros, la manera en la que tiene sus conocimientos y ver de qué manera puede realizar y generar una solución de manera tanto individual como en un trabajo colectivo. Y también nos va a permitir analizar casos o situaciones complejas para las cuales no existe una solución obvia o una solución concreta o incorrecta. Finalmente vamos a hablar de un análisis al 100%. De los aspectos claves para un análisis de caso sería, primero, contar nosotros como docentes una historia, enfocar en el asunto de interés para los estudiantes y en su campo de estudio, una historia que pueda ser real y que pueda ocurrirles y que sea como de la época respecto a la edad y a nuestra situación o circunstancias que podemos vivir en la vida real. Los casos deben de ser relevantes para el lector, algo que les pueda llamar la atención, porque si nosotros damos un análisis de caso de algún tema que no nos va a llamar la atención, incluso nosotros como adultos o como personas que vamos a brindar conocimiento, si algo no nos genera, no nos llama la atención o algo no nos impacta, no vamos a poder tener un análisis de caso porque no es algo que me pueda generar algún conflicto. Tener elementos en conflicto, o sea, tener como una historia un poquito como catastrófica, en el cual yo puedo enlistar los conflictos a los cuales me puedo presentar. No tener una única respuesta obvia y directa, sino conocer o mencionar que pueden haber varias respuestas o varias soluciones. Requerir de una decisión. Los estudiantes deben poder argumentar su análisis de la solución o sus propuestas de solución, tener como una lluvia de ideas.
y los casos deben de ser relativamente concisos, o sea, específicos, pero con situaciones catastróficas para que me ayuden, o más bien para que se pueda enfrentar el alumno ante alguna situación caótica, pero concisa, precisa. ¿De qué manera se puede implementar un estudio de caso? Bueno, pues se va a conectar el caso con actividades a desarrollarse en todo el tema del curso. Pueden ser situaciones reales, como por ejemplo problemas de matemáticas, enfocándolos más allá a cuestiones emocionales, se me ocurre, que también involucra activamente a los estudiantes en una discusión, en un análisis y recomendaciones sobre el caso. Siempre estar escuchando las ideas y las opciones que puede tener el alumno. Modelar el pensamiento, o sea, que se genere o que se modele el pensamiento profesional cuando se discute el caso con los estudiantes, y también que se cree un ambiente de aprendizaje colaborativo en donde todos los puntos de vista son respetados. Siempre respetar los puntos de vista de los otros para dar una solución, aunque la solución pueda ser diferente, aunque el punto de vista pueda ser diferente entre sí o puede chocar en algunas situaciones, siempre como respetar y decirle, aunque no estés de acuerdo, me parece congruente, me parece adecuado ambos casos. Nunca como tomar partido o inclinarse hacia un lado a otro. ¿De qué manera podemos ver cómo se va o se da una secuencia para un análisis de caso? Bueno, pues sería durante 4 pasos. La primera sería la explicación sobre los principios de la disciplina. Primero implementando con lecturas, después con videos, después todos los trabajos orientados para preguntas y análisis de caso, todas las dudas que se puedan generar y que puedan ir saliendo durante la exposición del análisis de caso, y una sesión sincrónica de discusión y puesta en común del análisis de caso, sino la manera en la que nos vamos a ir comunicando para conocer este análisis de caso y poder llegar a una solución, a una posible solución. Se tienen unas actividades para evaluar los análisis de caso, y primero serían las presentaciones en clase o presentaciones en equipo, después de ello exámenes en equipo, conocer las aplicaciones de los conceptos ante alguna situación, la manera en la que vamos a observar a los profesores durante el trabajo de equipo, o sea, a los profesores, la manera en que vamos a evaluar y analizar cómo es que los alumnos trabajan en equipo, y la evaluación de los demás miembros en cada uno de ellos, quién contribuyó, de qué manera contribuyó, analizar y conocer de qué manera participan todos los estudiantes. No todos tienen como la habilidad de un análisis de caso, pero sí pueden tener la habilidad como para dar soluciones, o a lo mejor como para presentar otro tipo de escenarios, evaluar de manera grupal, pero a la vez individual, a cada uno de los perdón, miembros de los equipos. Perdón. ¿Qué actividades podemos utilizar para evaluar el desempeño solo de manera individual? Pues podemos generar pruebas, exámenes, tareas y la colaboración y contribución al equipo. Cuando a lo mejor ponemos a los alumnos a que expongan los análisis de caso, cómo se dividen las actividades. O generar una prueba personal o unos exámenes o realizar tareas de manera individual. Y bueno, la actividad que quiero que realicen, que sería la actividad 1 de un análisis de caso, es que planteemos y por favor me hagan un enlistado a partir de cómo pueden ayudarlo a partir del caso 1 que se plantea. Un alumno de sexto de primaria presenta dificultades en la materia de ética. El profesor ha dejado a todos investigar un tema para presentarlo ante el grupo. Para el alumno es muy complicado retener información y memorizarla. Suele impactarle estar frente a un público. ¿De qué manera puedo evaluar o analizar este caso con mis alumnos, dando estrategias para poder ayudar a este alumno que trae tema de retención, pánico escénico, y aparte al no retener, pues obviamente no va a memorizar? Entonces, como actividad 1 de esta semana, les voy a pedir por favor que me respondan esta pregunta: ¿de qué manera puedo apoyarlo a través de lo que les estuve mencionando en las diapositivas anteriores? Entonces, hasta aquí quedaría la sesión del día lunes con la actividad a realizar. Y ahorita vamos a pasar a la sesión del día miércoles para que podamos dar la continuidad sobre este mismo video como se los había mencionado. En esta parte nos vamos a centrar en la evaluación del desempeño, pero nos vamos a enfocar solamente en un salón de clases.
¿De qué manera voy a evaluar a mis alumnos en un salón de clases? Ya les enseñé o ya voy a ver la diferencia entre un análisis de caso, cuál es la importancia, y aquí cuál es la importancia de la evaluación del desempeño. Muy diferente es que yo evalúe a los alumnos en cómo resuelven una situación ante un problema, y aquí cómo voy a evaluar el desempeño. Creo que sí son dos conceptos completamente diferentes. Y bueno, nos vamos a enfocar meramente en un salón de clases, y tengo que en la evaluación de desempeño, el alumno va a juzgar la adquisición de conocimientos conceptuales y va a ser capaz de resolver problemas de la vida real. Es muy similar al análisis de caso. La evaluación del desempeño va a abarcar muchas materias y grados, pero se emplea en una forma de prioridad en la niñez temprana y en la educación preescolar. Por ejemplo, de qué manera vamos a ir desempeñando a los alumnos. También nosotros vamos a ir evaluando el desempeño de ellos, y lo hacemos cada inicio de ciclo escolar, cuando hacemos la evaluación diagnóstica, cuando vamos diagnosticando los conocimientos previos que tiene el alumno. Si nos enfocamos meramente el tema de la educación, si nos enfocamos, por ejemplo, en una cuestión más personal, podemos ir evaluando el desempeño en una cuestión laboral. Cuando vamos a una entrevista y nos preguntan de qué manera o qué conozco, qué domino, cuáles son mis aptitudes, mis habilidades, meramente enfocadas al trabajo que se puede desempeñar. Pero aquí nos vamos a enfocar a la cuestión del análisis de la evaluación de desempeño de un salón de clases. ¿Qué es lo que voy a obtener yo como docente con la evaluación de desempeño? Pues los seguimientos, los valores y las actitudes del grupo en general. Y también voy a recabar la información personal de los estudiantes sobre las conductas que tiene, sobre cómo llevarse bien con sus compañeros, cómo enseñarlos a trabajar de forma independiente y practicar el autocontrol. Entonces creo que es un tema bastante sencillo, porque ustedes ya lo dominan al tener a cargo grupos. De los dominios más comunes de la evaluación de desempeño voy a tener 5, que serían las habilidades de comunicación, la manera en la que el alumno se comunica, las habilidades psicomotoras, las deportivas, la adquisición de conocimientos y las habilidades afectivas. Finalmente voy a evaluar el entorno general y la manera en la que el alumno se va a desarrollar en todos los ámbitos que yo lo voy a observar: comunicación, psicomotora, deportivas, conocimientos en cuestión de cognición y conceptos, y la manera en la que se comunica con los otros. ¿Cuáles van a ser las características de la evaluación de desempeño? Pues voy a tener 4. La primera va a ser que yo como docente debo de tener un propósito claro. Voy a identificar qué es lo que quiero observar específicamente del grupo y específicamente de los alumnos. Voy a crear un ambiente propicio para poder medir y evaluar estas situaciones y emitir un juicio o calificación mediante el tema de la evaluación. No un juicio personal, sino a partir de lo que yo quiero evaluar, tengo que emitir un juicio para saber si es correcto o incorrecto, partiendo de lo que quiero evaluar, nunca involucrándome o metiéndome como en una cuestión personal de los alumnos. De los criterios de desempeño, ¿qué son y para qué me funciona? Pues primero tengo que identificarlo, y voy a tener que son las conductas totalmente concretas que el estudiante debe realizar para llevar a cabo una actividad u obtener un producto. Voy a especificar cuál es el tema que yo quiero evaluar, qué es la conducta o qué es la actividad específica a evaluar, y a partir de ello voy a generar un criterio de desempeño. A lo mejor quiero evaluar el criterio de cómo recorta. No tiene que ver nada de cómo pega o cómo colorea, sino específicamente la manera en la que toma las tijeras, toma la hoja y empieza a recortar, si lo hace por el moldeado, o si se sale, o si mocha la imagen. O sea, es meramente el criterio de desempeño específico. Los criterios de desempeño, como bien se los acabo de mencionar, pueden ser específicos, observables, y se tienen que formular con una total claridad. Estos también van a ser cambiados por otro colega debido a que cada quien tiene su propio criterio. A lo mejor para Angie es más importante la pronunciación, como ella nos ha dicho en actividades, y a lo mejor para Livia no es tanto como la pronunciación, sino es que se memorice las cosas, ¿no? Que las pueda retener y llevar a la vida cotidiana. Es un ejemplo como muy burdo, pero es la diferencia. Aunque podemos evaluar o tener mismas situaciones de evaluación, para cada docente y para cada persona el criterio a evaluar puede ser diferente.
También voy a tener las directrices para establecer los criterios observables del desempeño, y estas voy a tener 8, las cuales consisten en seleccionar la ejecución o el producto, evaluar y realizarlos, o nosotros mismos realizarlos como se van a, bueno, imaginar cómo se van a realizar. El siguiente, los aspectos importantes de la ejecución o del producto, tenerlos claros. Tratar de limitar el número de criterios a los que se puede evaluar razonablemente. No podemos evaluar en un solo alumno 5 criterios y en otro alumno ver que tiene una fortaleza más y evaluarle 6 criterios más. O sea, serían como evaluar los criterios específicos. Tratar de limitar el número de criterios a los que se puede evaluar razonablemente, esto es a lo que se refiere. De ser posible, que se genere un grupo de maestros que analicen los criterios importantes y características de la tarea. Esto es muy similar a lo que creo que hacen en los consejos técnicos, es expresar los criterios por medio de conductas observables de los estudiantes o características del producto. No utilizar palabras ambiguas porque oscurecen el significado de los criterios del desempeño. Que se dispongan los criterios en el orden en el que probablemente se pueden observar, y verificar que los criterios que se van a aplicar actualmente antes de prepararlos sean los suyos. O sea, yo no puedo evaluar algo que yo no domino, yo no puedo calificar algo que yo no conozco. Entonces, hasta que yo no los domine, no puedo generar una evaluación. Vamos a crear un ambiente propicio cuando vamos a generar una evaluación dentro de un salón de clases. ¿Por qué? Porque cuando el maestro va a tomar decisiones importantes se tiene que tomar decisiones a partir de dos componentes o de dos consideraciones, que es la frecuencia con la que la acción se efectúa libremente en el aula y la seriedad de la decisión que se tomará a partir de la evaluación. Entonces, si yo obviamente voy a evaluar a un alumno, no le voy a poner un ambiente en el cual el alumno se va a sentir incómodo, porque entonces mi evaluación no va a tener resultado. Calificar o juzgar el desempeño de manera holístico y analítico, como se los mencionaba anteriormente, desde un método meramente o tomando en cuenta meramente la adquisición del conocimiento y meramente lo que quiero evaluar, sin juzgar, simplemente ser analítico y concreto específicamente a la conducta que voy a analizar. No puedo juzgar, no puedo decir, es que tú sí vas muy bien, pero no te peinas bien, o no me gusta cómo te pones el uniforme. O sea, es como, eso es irrelevante. Lo importante es analizar el desempeño desde el tema escolar que yo quiero evaluar. ¿De qué manera lo puedo utilizar? Bueno, ¿de qué manera puedo generar este análisis? Pues lo voy a generar teniendo instrumentos para registrar lo que voy a observar, ya sea un anecdotario o una lista de comprobación, algunas escalas de clasificación, descripción de calificaciones, portafolios, registros, como ustedes lo vayan viendo para poder tener y llegar a una conclusión. Nos menciona, por ejemplo, aquí que un portafolio, debemos de tener un portafolio, que son los pasos de la evaluación del portafolio. Entonces son los criterios adecuados del desempeño, el ambiente y el criterio de clasificación y las calificaciones. El propósito, calificar, agrupar, enseñar y diagnosticar a los estudiantes. Y cómo juzgar y evaluar un portafolio, pues algunos serían ejemplos o de qué manera se va examinando y lograr la comprensión y toda la descripción y la narración. Digamos que sería como las evidencias y los pasos que yo voy a seguir para generar y realizar la evaluación. Creo que este tema ustedes lo dominan a la perfección y lo hacen continuamente en un salón de clases y se los piden. Entonces, espero que no vayan quedando como algunas dudas de esto que estamos viendo. Y por último, voy a tener la validez y la confiabilidad de las evaluaciones del desempeño. ¿De qué me sirve tener la validez? Pues me va a dar la información obtenida que me va a permitir tomar una decisión concreta sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y por último, la confiabilidad me va a ayudar a observar y calificar a 2 o más ejecuciones y situaciones del mismo tipo. Entonces, a partir de que yo haga una evaluación de desempeño, entonces yo voy a partir de ahí para conocer y empezar a trabajar en las necesidades del grupo a partir de lo que me arroja.
y si me salen, obviamente van a salir resultados diferentes entre los alumnos, pero yo ya puedo basarme y tomar y generar un diagnóstico de qué manera lo puedo ir generando. Con esto estaríamos terminando la clase del día miércoles, el día de hoy. Y como actividad les voy a plantear, les voy a pedir que me den un ejemplo corto de qué manera podrían ustedes realizar esto. ¿Qué es lo que requiero o qué es lo que quiero que me hagan? Un portafolio, como el que les mencioné hace ratito. Sería como un ejemplo o un listado de las actividades que realizarían ustedes para un análisis, perdónenme, para una evaluación de caso. No quiero como los objetivos específicos, sino nada más así como el listado de ustedes qué opinan o qué hacen mejor para una evaluación de desempeño dentro de su salón de clases. Obviamente partiendo desde la materia que ustedes dominan. ¿Sale? Espero que este video ahora sí se grabe el audio y pues cualquier situación y comentario quedamos atenta. Y cualquier situación ya saben que me pueden escribir por WhatsApp. Nos estaríamos viendo el día viernes a las 7 de la noche. Y pues que pasen un excelente día.